Estos hechos ocurrieron en mi nacimiento el 16 de noviembre a las 1 horas, así que a pesar de todas las veces que lo intenté teniendo muy corta edad, la oveja negra que soy yo y me gusta ser la oveja negra, que es la oveja que detesta un mundo enfermo y no cabe en un mundo enfermo porque lo aborrece. El término, cicuta, menciona su nombre por su toxicidad mortal y el Espíritu Santo, que es el que no tiene comunión con ellas, se agita. Esta insinuación va destinada a las personas que son enfermas del comportamiento narcisista, que forman parte de un mundo engañoso y lo aceptan saltándose los semáforos en rojo, pero que muchos de nosotros, los que sabemos la verdad de todas las circunstancias omitidas por la sociedad, nos damos cuenta de que el ser humano es malo por naturaleza, y no en posición global, sino propia e inherente a toda criatura que peca, y se necesita la puerta abierta que es Jesús, en sus corazones y en sus mentes. La humildad es un bien escaso, pero tampoco se le pueden echar perlas a los cerdos, si no se revolverán y te matarán. Parece una provocación, pero es como echar el bicarbonato al mal de estómago. En la palabra bíblica, la traducción en español se dice que el que es amigo del mundo es enemistad con el Creador. Aquí en este pasaje se muestra no al mundo como planeta, sino como sistema. Por ese mismo motivo es un mundo enfermo. Tal vez me equivoque y en otros países la civilización sea muchísimo más sana. Solo hay que ver las caras de los que pasan hambre y persecución, incluso los que pasan andando por las calles deprimidos por falta de recursos humanos y más motivos que suelen ser engañosos. Por nombrar al Dios judío, que por los judíos viene la salvación, el que dio la vida por ti, ese es Jesús, el Verbo. Y ahora se sabe quiénes son los enfermos. Los enfermos son las ovejas negras de verdad, no las nombradas por un grupo de paletos. Se les gira la tortilla en un grado absoluto. La rebeldía a la que la oveja negra es descrita a modo de insulto es sometida y difamada. Y es que la oveja negra está en contra de la maldad y sus artimañas. Pero el sistema opresor le da la oportunidad al ciudadano para que se convierta en delincuente. El mundo o sistema pretende dar puertas de entrada a lo bueno y a lo malo. Es como si ellos mismos te dieran a elegir. Sigue a Cristo y no a la mente de los incrédulos. No sigas al mundo, imita al que te creó con amor, cree en él y observa la verdad del mundo. Ese es el Evangelio, más sabio que la sabiduría que imparte la humanidad. Una sabiduría de mentecatos que pone a disposición los grandes soñadores de cuentos para adultos. Para recordar estas palabras hay que ver objetivamente qué es lo que pasó con Yeshua y los que lo siguieron, sus apóstoles. Él era la oveja negra de los fariseos, pero las ovejas negras eran los fariseos en realidad, y aquí hay otro giro principal. Cristo como oveja fue conducido hacia la cruz sin decir ni una palabra de maldición, su ejemplo lo hace grande. Un Dios creador que muere por la inmundicia de los pecadores para todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, pero en realidad hay que ver lo que es él y lo que es la humanidad. Él es Dios. Vaya insulto más grande al Creador, por parte de los que lo crucificaron, y lo apedrearon, que en realidad fueron los fariseos y después el Imperio Romano, que más tarde se haría con el poder creando la Iglesia que ahora se llama Vaticano, que no es la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera es la Iglesia antigua y Satanás suelto para hacer más daño. Estaba predestinado que Judas Iscariote lo traicionaría y a luz salió la maldad de los fariseos, y así es como Jesús cumple su palabra por medio del Evangelio, revelando lo que es la humanidad, una humanidad imperfecta y aborrecible. Todos estos acontecimientos ya fueron revelados por los profetas en la palabra. Estas palabras no son alusiones personales a tal o cual persona, cada cual que lleve su cruz. La palabra de Dios se cumple tanto antes como después de la muerte y resurrección de Dios mismo. Los hijos de Dios son reconocidos por sus acciones y por el fruto que dan, ayudando en labores de misioneros y lanzándose al mundo poniendo su vida en peligro. Pero para Dios, lo que el hombre ofrece a la humanidad siguen siendo trapos de inmundicia comparados con la santidad de Dios. Porque de nada me gloriaré, ni de mis actos conforme a los hombres, mas todo lo que hago de bienes es por la gracia de Dios que me conduce. El apóstol Pablo decía que había una lucha en su interior y que cuando quería hacer lo bueno a veces fallaba y hacía lo malo. Incluso fue perseguidor de cristianos en su época. Me reitero en lo dicho referente a las cicutas y mi visión sobre lo moral y lo amoral, pero estas personas están a favor de lo malo. Empiezo a pensar en la ignorancia. El claro ejemplo de Abel y Caín mató a Abel. El pecado estaba por consumarse y se consumó. La víctima mortal del primer asesino de la historia de la Biblia es Caín. Porque a Dios le gustó más la ofrenda de Abel y por ese mismo motivo pasó lo que pasó, su hermano lo mató, por ser justo ante los ojos de Dios. Estos son pasajes y metáforas que no se pueden tomar como algo histórico sino como un ejemplo de lo que la humanidad es, impía, inicua,
injusta y la verdad es que no se pueden salvar a sí mismos. Ojalá me equivoque y sea diferente la historicidad de Abel y Caín, pero lo tomaré así, a mi manera de pensar humana e imperfecta. Porque del fruto que da el árbol por ese fruto conoceréis a las personas partiendo de la base principal, que la cizalla y el trigo son los opuestos. No se puede recoger trigo de una planta envenenada ni es lo mismo beber de un pantano que del agua de una botella. Estas personas humanas llenas de concupiscencias son bastante dañinas y no lo digo yo, lo dice la experiencia, pero siento lástima por ellas porque de corazón entiendo que son muy ignorantes, no se dan cuenta de la realidad. Cristo decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto se nos aplica a todos, tal vez están muertas de miedo y hacen lo malo siguiendo la corriente del mundo infernal. Lo malo de la ignorancia es que es atrevida más el conocimiento y sabiduría es mudo. El necio cree en su corazón hallar todas las respuestas de la vida y sus misterios y es que no saben valorar a las personas porque en realidad todas las personas tienen puntos positivos y negativos sean los que sean. Y no se debe juzgar a la primera de cambio. No tiene que haber una falta de respeto a la hora de condenar como me condenaron a mí con sus palabras. Esto no está bien, no es ético. Ellos en cambio le dan la razón al hipócrita y no al genuino. Hay que tener cuidado a la hora de juzgar porque uno se puede equivocar. Si Dios contiende al diablo y no contiende al hombre por ser sangre y carne, vemos lo que se llama la guerra espiritual que ocurre en los lugares celestiales y el hombre justo en medio de la batalla como arma arrojadiza. Hay que ver el ejemplo de Job. Hombre justo fiel a Dios. Porque hay algunos que piensan en sus mentes que como tienen la carrera de ingeniería pues son muy superiores a los demás. Cristo no era, ni es ingeniero ni médico, sino que en sus momentos fue carpintero, una profesión humilde, y esto quiere decir que las luces del hombre no se miden por la carrera estudiada. Sin embargo, la sabiduría de Dios hace de Dios un carpintero, sabiéndolo todo y siendo humilde. Se ve a un Jesús muy superior a toda la humanidad entera y se ve que simplemente era carpintero y eso dice mucho del Creador. Cristo es superior a los ángeles, no lo digo yo, lo dicen los profetas a través de Dios y su poder, y negar esto es hacer mentiroso a Dios. Hay que tener mucho cuidado con la guerra espiritual y el despreciar al Creador. La Biblia dice que hablarán blasfemias a Dios y lo odiarán y que los impíos no van a querer ir por el camino de la luz porque prefieren el camino de las tinieblas y seguirán al diablo que es el mentiroso y padre de la mentira. Hablando de los vagabundos, cualquier pobre vagabundo para las cicutas es un pecador consumado. Y ser vagabundo no es ser pecador. Pecador es el mal propio de las intenciones de hacer el mal de cara al prójimo sin respetar su integridad. Las personas a veces están podridas por dentro y por fuera van de santitos. Que ellas se saltan todo esto porque la vida son 2 días y hay que vivirla. Pues no. La vida es eterna, lo que muere es el traje que llevas. Ser vagabundo, como hemos visto tantas veces, es ser miserable en riquezas. A veces también muchos van sucios y es normal si viven en la calle y no tienen medios y vestidos con ropajes. Pero su alma, su esencia es lo que determina cómo es él en realidad. El corazón dice siempre la verdad, aunque sea engañoso, pero ¿quién lo conocerá sino Dios mismo? Dice la Biblia que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Las joyas y la elegancia solo es una impresión, es una fachada, un disfraz. Quítale el disfraz y veamos cómo se comporta y veremos de qué pasta está hecho. El segundo mandamiento con promesa dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Se saltan el segundo mandamiento. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Y la ley se cumple por esos 2 mandamientos, porque si no cumples el primero, ¿cómo vas a cumplir el segundo? Y la revelación se cumple de nuevo y muchas de las palabras que ellas sueltan en contra de la otra parte es de forma negativa y destructiva. Para ellas el ir con ropajes sucios es el símbolo de detestable y aborrecible. Como dicen ellas, es un asquito. Palabra muy malsonante propio de la visión y maldad de los fariseos hipócritas de la época. Incluso de muchas de las personas de cualquier época, incluso la actual. Que ver a alguien por la fachada es un juicio emitido a esta persona o a muchas, por eso es muy importante ver el alma. Y el alma no se ve a simple vista, se discierne espiritualmente y este don solo lo da Dios. Con esto la Biblia dice que no seas juez y lo dice de una manera profunda y está en ese libro que muchos consideran una estupidez, pero es el manual de instrucciones más fácil que cualquier libro publicado como superventas. A lo que están ciegas es que ni sus joyas ni su ropa valen nada porque no demuestran nada claramente que las haga especiales. Solo la humildad las hace ver que todos los seres humanos somos imperfectos, pero la ceguera está en contraposición con la luz.
Se le puede llamar lucidez de pensamiento. Las clases son algo impuesto por la sociedad, una sociedad que divide, una sociedad capitalista en este caso. La Biblia les dice a ellas que no mires la paja en el ojo ajeno sino la viga en el tuyo, y dice hipócrita, si no quitas la paja de tu ojo, ¿cómo vas a ver la viga en el ojo del otro? Dice también hipócritas a los fariseos, que son los clásicos que imponen las leyes a su conveniencia y quieren cumplirla toda habiéndosela saltado toda. Estos fueron los hipócritas de antaño. Esto es lo que Jesús les dijo a ellos. La palabra hipócrita dicha por Jesús no es pecado, y nunca pecó, y el arcángel Miguel le dijo al diablo soberbio, y no pecó. Pero la causa del pecado es la causa de no insultar, sino de decirle al otro lo que es en realidad, y si el otro toma la iniciativa de tomárselo como un insulto y quiere romperte la cara, ya ha pecado. Que digamos verdades me parece correcto, pero cuando la verdad asoma la cabeza, el pecado está a la vuelta de la esquina por parte del agresor, porque para ellos es un insulto, no una veracidad como tal. Y también se muestra en Job todos los sufrimientos que conlleva su sufrimiento. Mientras tanto Job se muestra intachable y no peca ni con sus palabras, maldiciendo a Dios por el dardo maligno de la prueba que le inflige el adversario, dudando de Job. En el versículo dice que Satanás le dice a Dios: todo lo que el hombre quiere es por puro interés lo dará, piel por piel, diciendo en pocas palabras que Job es un mentiroso, mientras que el mentiroso es el diablo, y la prueba es superada y Dios lo bendice y le multiplica los bienes, porque Dios lo conoce y sabía que la prueba estaba superada. Hay que recordar que el Creador es omnisciente, y hay que recordar que Dios no es criatura y el diablo sí lo es. Es muy inteligente y tremendamente intuitivo, que puede hacerte el análisis al instante, pero Dios no funciona igual. Él es luz pura y no anda en ningún tipo de tinieblas. No se deben hacer juicios de valores, ya que Elifaz y sus hermanos y la familia de Job le dicen a él: maldice a Dios y muérete. Estos son palabras muy fuertes a mi juicio. Juicios de valores emitidos contra el Creador del universo es la estupidez más grande que un mortal puede emitir. A esto pone en compromiso a la víctima y difama a Dios de una manera exagerada. Dice, maldice, que está siendo probado, y no solo por su familia sino por el enemigo, y por todos los principados y potestades. Estos ángeles son los ángeles caídos de este mundo, que fueron los más bellos cuando andaban en perfección. Hay que ponerle freno a todo esto, respecto a la maldición, y llevar la cruz, porque la lucha contra principados y potestades es evidente en el mundo espiritual, y cada ser humano que hay en la tierra sabe de sus luchas, de sus angustias y de sus ansiedades, y en esto no hay que discriminar a ninguna persona por su condición o raza o lo que sea, pero sí decir la verdad de Dios mediante la revelación, que puede ser una gravedad para muchos que siguen el camino errado de la locura, por eso no aceptan la palabra santa, porque están lejos del Creador en sentido espiritual. A esta ignorancia que vive en sus corazones, en las de ellas, por ejemplo, solo Dios responderá. La parábola del rico y Lázaro es una parábola en que el rico le daba las migajas que caían de la mesa a Lázaro. Crueldad extrema tratando a un semejante de esta forma. ¿Y dónde está el rico y dónde está Lázaro? Y esto es un flechazo que va para las concupiscencias de los hombres, para que se corrijan y no se condenen eternamente, porque el diablo ya está condenado y arrastrará a todos los que pueda con él, para que dejen de hacer el necio en un mundo donde los enemigos son ángeles caídos y los humanos tienen la libre elección. O se tiene justicia o santidad, o se tiene maldad, es decir, pecado. Las personas no son valiosas por el dinero o las propiedades que se tengan. Las personas son valiosas por su corazón. Si vieran al mendigo lo verían incluso como una amenaza a sus bienes materiales. El hecho está probado y ha quedado consumado por las ideas y suposiciones que están en sus mentes retorcidas de hacer daño a personas que no les han hecho daño alguno. Y toda esta actitud de prepotencia crea un pensamiento malintencionado de cara al otro. Yo creo que no son libres sino esclavas, porque no han acabado de comprender lo que es la vida en general. Si no entienden a los demás, ¿cómo se van a entender ellas mismas? Mucho trato y maltrato como acción y reacción a la bondad. No son personas seguras que saben lo que quieren. Le dan vueltas a la cabeza pensando y pensando en las artimañas que van a cometer. Esto es una premeditación. Algo ya estudiado, que no se convierte en algo espontáneo, sino que ya saben lo que van a decir en ese momento. Parece ser como si alguien desde dentro de esta familia las enviara a meter la cizaña. Se mete el inicuo de por medio y ellas caen en picado creyendo todas las cosas, como los pensamientos que llegan a sus mentes. Y lo sueltan como ataques directos hacia sus semejantes, sin piedad ni razonamiento, fruto de sus imaginaciones de locura expresada con soberbia.